Y así la carrera comenzaría con Senna a la izquierda y Prost a la derecha. Senna, comenzando en el lado sucio de la parrilla, tuvo una mala salida. Prost se disparó al frente. Al girar en la primera curva, Senna se lanzó por el interior. El contacto fue inevitable. Ambos pilotos se detuvieron dramáticamente en la trampa de grava en el exterior de la primera curva y ambos quedaron fuera de la carrera. En una inversión exacta de los eventos de 1989, Senna se había convertido en campeón en Suzuka. Ayrton Senna y Alain Prost compartieron la rivalidad más legendaria en la Fórmula 1. Se enfrentaron y batallaron año tras año antes de que el conflicto finalmente llegara a un punto crítico. En el Gran Premio de Japón de 1990, chocaron. Pero, música, porque necesitamos retroceder un par de años, a 1988 para ser precisos. Edena acaba de terminar tercero en el campeonato de pilotos de 1987, anotando más de 8 veces más puntos que su compañero de equipo en Lotus, Satoru Nakajima. Rápidamente, McLaren lo fichó. Un puesto detrás en 1987 estaba Alain Prost. El campeón de pilotos de 1985 y 1986 había perdido su corona ante Nelson Piquet y ahora tenía un nuevo compañero de equipo. La relación de la pareja había comenzado sin problemas. Prost le dijo más tarde a la revista Motorsport que había recibido felizmente a Senna en el equipo. Le dijo al director del equipo McLaren, Ron Dennis, que Senna sería un mejor piloto para McLaren que la otra opción, el campeón reinante Piquet. En la primera temporada, 1988, McLaren tuvo un éxito increíble y las tensiones no fueron a menudo altas, excepto por un incidente. En el Gran Premio de Portugal en Estoril, la pareja se alineó en la primera fila con Prost delante de Senna. El brasileño adelantó a su compañero de equipo en la salida, pero Prost respondió al comienzo de la segunda vuelta. Pero cuando Prost se puso a la par, Senna se desvió hacia la derecha y casi empuja a su compañero de equipo contra el muro de boxes en sus esfuerzos por defenderse. Prost aún logró adelantar y ganó la carrera, con Senna terminando sexto después de sufrir un problema con el indicador de combustible. No obstante, Prost estaba muy descontento con la maniobra y se lo hizo saber a su compañero de equipo después de la carrera. Esto demostraría ser el comienzo de una disputa que se convertiría en sinónimo de la Fórmula 1 a finales de la década de 1980 y principios de la de 1990. Senna ganó el título de pilotos de 1988 por 3 puntos sobre Prost. McLaren ganó el campeonato de constructores, pero no todo estaba bien. Los dos pilotos tenían diferencias inherentes. Senna era impetuoso y apasionado. Haría cualquier cosa para ganar una carrera, incluso si eso significaba molestar a su compañero de equipo, como lo hizo en Estoril. Prost, mientras tanto, era apodado el profesor. Era tranquilo, metódico, prefiriendo no correr riesgos peligrosos al estilo de Senna. Se centró en ahorrar sus neumáticos y frenos y era más paciente que su rival. Esta comparación muestra una diferencia inherente entre los estilos de dos pilotos. Era inevitable que los dos titanes volvieran a enfrentarse. Y así, en 1989, Prost y Senna compitieron cara a cara por el título por segunda temporada consecutiva. Al llegar a las dos últimas carreras del campeonato, Senna necesitaba ganar ambos eventos para tener alguna esperanza de vencer a Prost. Mientras tanto, Prost le había dicho a McLaren y a los medios que ya no dejaría la puerta abierta a Senna, sintiendo que su compañero de equipo había hecho demasiadas maniobras peligrosas. En la penúltima ronda en Suzuka, Senna se acercaba a su compañero de equipo por el liderato de la carrera. Senna se lanzó por el interior en la chicane. Prost tomó la línea habitual para la curva, manteniéndose fiel a su promesa de no dejar la puerta abierta a su compañero de equipo. Prost salió de su coche y parecía ser efectivamente el campeón del mundo. Sin embargo, Senna pudo reiniciar su coche con la ayuda de los comisarios. Entró en boxes para reparaciones antes de adelantar al Benetton de Alessandro Nannini y ganó la carrera. Seguramente tenía los 10 puntos por la victoria. Seguramente el campeonato de 1989 ahora pasaba a la ronda final en Adelaida. Pero la FISA, el organismo rector del deporte que pronto se convertiría en la FIA, tenía otras ideas. Como tan a menudo en la Fórmula 1, la política se convirtió en la historia. Una bomba cayó después de la carrera. Senna había sido descalificado por la FISA.
La razón era que había cortado la chicane cuando los comisarios lo empujaron de vuelta a la pista. Senna fue objeto de un duro castigo y con su descalificación se fue el campeonato. A pesar de que Prost se había retirado de la carrera, su ventaja era inexpugnable. El paddock de la F1 explotó. Senna acusó abiertamente al presidente de la FISA, Jean-Marie Balestre, de ordenar la sanción debido a un prejuicio personal contra él. Después de una apelación, la FISA impuso a Senna una multa adicional de 100.000 libras y una prohibición de correr de 6 meses. Estaba claro que los grupos de presión políticos y económicos manipularon entre bastidores para favorecer a Prost. Esto fue negado furiosamente por Balestre, quien amenazó con retirar por completo su superlicencia para la temporada de 1990, impidiéndole competir por completo. Mientras tanto, Ron Dennis también arremetió contra su descalificación, argumentando que el equipo había perdido indebidamente bonificaciones de patrocinadores y premios en metálico debido a la decisión. Y aunque la prohibición de Senna se retiró más tarde después de que se disculpara por sus acusaciones contra Balestre, la tensión permaneció entre el rebelde de la F1 y el controlador. 7 años después, Balestre admitió haber actuado a favor de Prost en Suzuka en 1989, permitiendo que su compatriota francés ganara el campeonato, pero esto fue demasiado tarde. Senna sintió que se había cometido una injusticia y los efectos se sentirían durante años. Pero antes de Suzuka, antes de las consecuencias, Senna ya estaba reescribiendo lo que significaba ser rápido. Y lo hizo en un Lotus. ¿Sabes qué es lo que más me gusta de historias como esta? Que no solo viven en documentales o libros polvorientos. A veces puedes sostener un pedazo de esa historia en tus manos. Por eso, el patrocinador de hoy, Recre Watches, ha hecho algo que se siente casi irreal. Han tomado material real del Lotus 98T de Ayrton Senna de 1986, el último coche negro y dorado de JPS en correr en la Fórmula 1, y lo han incorporado a un reloj. Este es el chasis número 4, el coche exacto que Senna pilotó en las últimas carreras de la temporada. Y ahora vive no solo como un recuerdo, sino como una pieza de artesanía que puedes llevar puesta. Y eso es lo que pasa con DEC. No solo construyen relojes, cuentan historias. Cada detalle de la esfera, el color, la disposición, está diseñado para reflejar el coche en sí. Así que si eres alguien que aprecia la F1 no solo como un deporte sino como historia, esta es una forma de llevar esa historia contigo. Así que 1989 terminó, Prost obtuvo su tercer título mundial, convirtiéndose en el sexto piloto en lograr esta hazaña. En el Gran Premio de Italia de ese año, anunció que se uniría a Ferrari, lo que llevó a Dennis y McLaren a dedicar todos sus recursos a la lucha por el título de Senna. Tenía muchos más mecánicos y el coche de repuesto. Tenía apoyo adicional de Honda, el proveedor de motores. Prost arremetió contra esto, pero aún así ganó la carrera después de que Senna se retirara con un problema de motor. Famosamente, dejó caer su trofeo en la multitud de tifosi que vitoreaba después de la carrera, enfureciendo aún más a Dennis. A partir de este momento, McLaren y Prost quedaron encerrados en una feroz rivalidad. Senna se preguntó públicamente si Prost debería unirse a Ferrari antes de tiempo. La escudería incluso ofreció a Gerhard Berger como reemplazo, pero el profesor ofreció una disculpa por escrito por sus acciones. Aún así, se iría con los grandes rivales de su cliente en Italia. El apoyo de Dennis a Senna por encima de Prost después de los eventos de Suzuka en 1989 a menudo se atribuye a esta disputa. Más allá de la política de la temporada de 1989, hubo un campeonato en 1990 y la rivalidad continuó incluso en diferentes equipos. La pareja estaba un escalón por encima del resto del pelotón. Cuando el campeonato llegó nuevamente al Gran Premio de Japón, el escenario era familiar. Un piloto tenía que ganar las 2 últimas carreras para tener alguna posibilidad de título. El otro sabía que ganaría salvo cualquier percance importante, excepto que los roles se invirtieron con respecto a 1989. En 1990, Senna estaba al mando, mientras que Prost estaba desesperado por alcanzarlo. Senna clasificó en la pole, Prost estaba 2-10 detrás en segundo lugar. Antes de la carrera ya hubo drama. Senna no estaba contento con la posición de la pole en la parrilla. Estaba en el lado sucio de la parrilla y sintió que esto lo perjudicaba. A pesar de que clasificó el más rápido, tendría menos agarre en la salida. Senna, con su compañero de equipo Berger, pidió que se cambiara la posición al otro lado de la parrilla.
Una solicitud fue originalmente concedida por los comisarios, pero nuevamente Balestre tuvo otras ideas. Intervino después de que Senna hubiera hablado con Pauli y la FISA dictaminó que las posiciones no podían moverse. Todos sabemos lo que pasó. Senna y Prost chocaron en la primera curva, dándole el campeonato a Senna. Mientras él celebraba su segundo título mundial, el mundo observador se preguntó si la maniobra fue premeditada. ¿Había causado Senna deliberadamente un choque con Prost tanto para asegurar el título como para vengar 1989, o fue simplemente un incidente de carrera en el que ninguno de los competidores estaba dispuesto a ceder ni una pulgada en la búsqueda del mayor premio? Veamos la secuencia a cámara lenta y examinemos el choque más profundamente. Se puede ver que Prost está delante y gira en la curva esperando que Senna ceda. Senna no cede. Se mantiene firme, solo parcialmente al lado de Prost, mientras su rival gira en la curva. Inmediatamente después del choque, Senna habló con los medios. Tuvimos una salida difícil. Prost estaba medio coche delante de mí. Intenté tomar la línea interior y él no me vio. Fue difícil terminar la carrera hoy y ganar el campeonato de esa manera, pero algunas carreras sucedieron así. Para el mundo observador, parecía que Senna se había propuesto vengarse después de sentir que había perdido su oportunidad de luchar en 1989. Sabía que chocar con Prost al principio le daría el título. Habiendo sido víctima de una injusticia un año antes, le habría parecido lógico a Senna devolver el golpe con un accidente de su propia creación. Pero esto fue negado furiosamente por Senna en ese momento, sintiendo que el choque fue culpa de Prost. Antes de la última carrera de la temporada de 1990, el Gran Premio de Australia, ambos pilotos fueron entrevistados. Sintió Prost que Senna había chocado deliberadamente con él. Absolutamente al 100%, dijo Prost en el Gran Premio de Australia. Después de todo, él había estado delante en la curva y esperaría que Senna cediera, hubiera o no un pequeño espacio para su coche. Pero Senna refutó estas acusaciones en una ahora famosa entrevista con Sir Jackie Stewart. Si ya no vas por un hueco que existe, ya no eres un piloto de carreras. Esta cita ha sido utilizada por aficionados y pilotos por igual para explicar numerosos incidentes desde el choque de Senna con Prost. En efecto, el brasileño dijo que valía la pena correr el riesgo del choque porque la recompensa era la posibilidad de un adelantamiento. Esto parecía explicar por qué se había arriesgado a lanzarse por el interior de Prost. Senna vio un pequeño hueco y fue a por él. Prost cerró la puerta. Senna probablemente habría ganado el título de todos modos. Las emociones están a flor de piel en las carreras y estas cosas pueden suceder. Así que caso cerrado, ¿verdad? Pero ese no era el razonamiento de Senna. Ni mucho menos. Así que me dije, vale, voy a llegar primero a la primera curva. No estoy preparado para dejar que este tipo gire en la curva antes que yo. Si estoy lo suficientemente cerca de él, no puede girar delante de mí. Simplemente tiene que dejarme pasar. No me importaba si chocaba, fui a por ello. Eso dijo Senna un año después de su famosa cita de, si ya no vas por un hueco. Admitió que había chocado intencionalmente con Prost. Pero pensé que Senna dijo que fue Prost quien no lo vio. Eso no tiene sentido. No, no tiene sentido. Senna había mentido. Después de que Jean-Marie Balestre perdiera las elecciones presidenciales de la FISA ante Max Mosley en octubre de 1991, Senna decidió que era hora de hablar. Estaba tan enojado por el incidente original de 1989 y la decisión de no mover la posición de la pole en 1990 que se sintió obligado a causar estragos en la primera curva. Se le pidió a Senna que explicara su razonamiento para causar el accidente. Si te pasan por encima cada vez que intentas hacer tu trabajo limpiamente dentro del sistema, ¿qué haces? Te echas atrás y dices gracias. De ninguna manera. Debes luchar por lo que crees que es correcto. Me habían pasado por encima en Suzuka el año anterior y me habían pasado por encima en invierno, y ahora me habían pasado por encima en el procedimiento de clasificación aquí cuando obtuve la pole y se suponía que Paul estaría en el lado bueno. Así que Senna chocó deliberadamente con su rival. Tenía viejas quejas tanto contra Prost como contra la FISA. Pero,
¿Por qué llegó a tal extremo para vengarse? Necesitaba arruinar la carrera de Prost, especialmente cuando su rival tenía pocas posibilidades de ganar el campeonato de todos modos. La verdad es que Senna era un piloto extremadamente intenso. Una combinación de talento natural y un extraordinario deseo de ganar, junto con sus profundas creencias religiosas, significaba que la mentalidad de Senna era a menudo imparable. A lo largo de su carrera, nunca estuvo dispuesto a aceptar ser el segundo mejor. Esto, sumado a la ira acumulada durante años de lo que percibía como un maltrato tanto por parte de Prost como de la FISA, significó que la mentalidad inflexible y decidida de Senna estaba preparada para causar un incidente. Si se presentaba la oportunidad, muchos no habrían tomado la decisión que él tomó de colisionar deliberadamente con su principal rival a alta velocidad y poner fin por la fuerza a la batalla por el campeonato. Pero esto fue lo que hizo, y se sintió justificado al hacerlo, reivindicado por sus creencias y un profundo deseo de vengar su injusticia de 1989. Senna no era un piloto de carreras ordinario. Lo demostró a lo largo de su carrera, y no menos en Suzuka en 1990. Al chocar deliberadamente con Prost, escribió el capítulo final de la mayor rivalidad de la F1.